Aribel Contreras, analista internacional, gracias por estar con nosotros desde Ciudad de México. El gusto es mío, Nicolás, y encantada como siempre de poder estar aquí contigo. Qué gusto poder tener la oportunidad de charlar porque, bueno, son muchas noticias y la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de referirse justamente a lo que está pasando. Ha dicho que espera una respuesta del presidente Donald Trump a su propuesta que había hecho anoche de crear equipos para discutir y poner en perspectiva esta controversia. Escuchemos. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aribel, ¿cuál será ese Plan B? Pues mira, te puedo decir que desde México desconocemos cuál es el plan B, el plan C, y lo que sí tenemos una gran claridad es que esto no es sorpresa. El gobierno mexicano tuvo desde el 1 de octubre que tomó posesión, el tiempo requerido para poder prepararse. Estas amenazas de la campaña de Donald Trump se han materializado terriblemente. Pero esto no es una sorpresa ni es nada nuevo para nosotros. Me parece que el plan A era de que pues no se iba a llevar a cabo y se confió mucho en esta situación. Esto es el resultado también de un pronunciamiento que hizo el ex embajador de Estados Unidos en México justo días antes de irse de la Ciudad de México, el ex embajador Ken Salazar, cuando dijo que él estaba convencido pues de justamente de lo que estaba sucediendo entre el gobierno y el crimen organizado. Esto no son palabras al aire ni porque se le haya ocurrido. Así que debemos de entender que esto que está sucediendo por parte del presidente Donald Trump es una medida de seguridad nacional y no es una medida comercial. El gobierno de México se ha tardado mucho en hacer un cambio, es decir, un relevo para nombrar un nuevo embajador o embajadora. No significa que eso lo va a resolver de todo, pero me refiero que esto también es resultado de la carencia de puentes de comunicación, de que contemos con un verdadero interlocutor, con nuestro representante en Washington, porque quien está haciendo esa labor son empresarios de alto nivel e inclusive exfuncionarios de hace 2 administraciones pasadas, porque pareciera que no nos está alcanzando para hacer lo que teníamos que hacer y para haber evitado esto, que en paralelo corre la crisis política en Canadá y pues ahora, lamentable la situación que ellos viven en su propia agenda doméstica, ahora también al enfrentar en paralelo con México esta situación. Tenemos Aribel, un acuerdo comercial de 0 aranceles y hoy nos enfrentamos a esta medida. Claro, si te estoy interpretando bien, si te estoy siguiendo bien, es decir, que a pesar de que Claudia Sheinbaum viene diciendo desde el viernes que tiene un plan A, que tiene un plan B, que tiene un plan C, ¿no estaban preparados? Pues me parece que la preparación ha sido en un plazo muy corto, es decir, en lugar de prepararse desde el año pasado, ha sido apenas durante las últimas semanas. A eso es a lo que me estoy refiriendo, y que pronunciarse en conferencias me parece que no es resolver. Se está cayendo en la misma trampa que Donald Trump, que es utilizar las redes sociales, y aquí del lado de México es utilizar unas conferencias mañaneras para intentar gobernar e intentar mandarle mensajes al presidente Donald Trump. Esto no debe de ser así. Esto debería de ser puentes de canal oficiales, donde hoy aquí debería de estar el secretario de Estado Marco Rubio y no en Panamá. México no está en esta gira del secretario Rubio, y eso acá desde México no lo estamos viendo con buenos ojos. O sea, hay preocupación terrible, una alarma por la parte comercial,
pero más terrible de todo lo que se ha dejado de hacer para llegar a este punto, Nicolai. Queda uno sin palabras. Me parece que el análisis está bastante completo. Yo, sin embargo, sí te planteo el optimismo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo interpretarlo? Porque es que ella intentó transmitir tranquilidad, pero lo que yo veo, hablando precisamente con los mexicanos, hablando contigo, Aribel, es un escenario distinto. Hay preocupación. Bueno, de hecho, ustedes hace días atrás vivieron justamente la misma amenaza arancelaria por un tema migratorio, donde Colombia depende el 40% de sus exportaciones a Estados Unidos. Nosotros dependemos el doble respecto a lo que les vendemos a la Unión Americana. Y la arquitectura comercial está sumamente interdependiente, es decir, así como nosotros les vendemos petróleo, pantallas planas, la industria automotriz es donde tenemos un superávit comercial, también hay estados de la Unión Americana que dependen más del 20% de lo que los mexicanos compramos, y me refiero a estados como Nuevo México, Utah, Texas, Luisiana, Alabama, Michigan, que casualmente son estados republicanos, estados que votaron por él y que, pues, ¿qué cuenta se le va a rendir a su base electoral una vez que, si esto se prolonga, pues sabemos que el precio a los consumidores se aumenta y esto puede presionar a una inflación? Dicho de una manera corta, en una guerra comercial con aranceles, ninguna de las dos partes gana. Aunque sea una herramienta que está utilizando Donald Trump como una medida neoproteccionista, es decir, utilizar el arancel para otros fines políticos, no en realidad para proteger su industria, me parece que esto terriblemente, pero no va a resolver el problema ni de la migración ni del fentanilo. Entonces, esperemos que haya gente sensata en Washington o en la Ciudad de México, es decir, en la Casa Blanca y en Palacio Nacional, que es lo que más necesitamos para que se pueda avanzar no nada más en palabras bonitas o en confrontaciones, sino en acciones claras para que México haga lo que no ha hecho en esos dos temas y de tal manera se continúe el diálogo con el equipo de Donald Trump y de esa manera eliminar los aranceles. Esto es violatorio al TEMEC, es decir, al acuerdo trilateral, y también es violatorio a los principios normativos de la Organización Mundial del Comercio. Instaurar un panel arbitral sería el camino inmediato que hay que seguir, pero eso correría en paralelo a, en realidad, instaurar un canal de comunicación abierto y directo entre el equipo tanto de Washington como de la Ciudad de México para poder eliminar estos aranceles y trabajar a través de la cooperación, y no solamente bilateral, sino inclusive trilateral, porque aquí en la fórmula pues tiene que estar Canadá. Se presumía, Nicolai, de que América del Norte iba a ser la región más competitiva del mundo, y con esto eso se está derrumbando. Se está fracturando y me parece que a todas luces aquí hay una afectación económica, como bien lo decía Saribel, en la que nadie gana. El anuncio genera incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la economía de Estados Unidos, por supuesto, frente a un casi inminente aumento de los precios. Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Senado, criticó por eso el anuncio arancelario de Trump. Escuchemos lo que decía en redes sociales. ¿Estás preocupado por los precios de los automóviles? Espera que los aranceles de Trump a Canadá aumenten los precios de tus automóviles. La semana que viene verás el Super Bowl. Espera que los aranceles de Trump aumenten los precios del guacamole y la cerveza. Vas en auto al trabajo. Espera que los aranceles de Trump aumenten el precio de la gasolina. Frente a las críticas, como las de Chuck Schumer, sostienen que esta medida puede provocar inflación, algo que le criticó enormemente a su antecesor Joe Biden. Trump respondió que los aranceles solo generan éxito. Esto lo dijo el viernes pasado, recordemos. Los aranceles no causan inflación, causan éxito, un gran éxito. Así que tendremos un gran éxito. Podría haber algo de disrupciones temporales a corto plazo y la gente lo entenderá. Pero Aribel, en lo que parece ser un mensaje contradictorio, hoy Donald Trump terminó admitiendo que los estadounidenses pueden sentir dolor económico por los aranceles a socios comerciales claves. Sin embargo, dijo que valdrá la pena el precio para asegurar los intereses de Estados Unidos. Esto escribió.
El lobby de los aranceles, encabezado por el globalista y siempre equivocado Wall Street Journal, está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China y demasiados otros para nombrar continúen con décadas de estafa a Estados Unidos, tanto en lo que respecta al comercio, crimen y drogas venenosas que se les permite fluir tan libremente hacia Estados Unidos. Esos días se acabaron. Esta será la edad de oro de Estados Unidos. ¿Habrá algo de dolor? Sí, tal vez o tal vez no. Pero volveremos a ser grande a Estados Unidos y todo valdrá la pena por el precio que hay que pagar. Somos un país que ahora se dirige con un sentido común y los resultados serán espectaculares. Delicado, finalmente parece que se está jugando con la economía. Aribel, ¿ves aquí una admisión finalmente de que Trump de alguna manera está aceptando que esto va a generar dolor económico entre los estadounidenses, pero sin embargo intenta presentarlo como algo positivo? Así es, Nicolás, y qué bueno que lo destacas de esa manera, porque Donald Trump ha dicho que la palabra favorita en el diccionario para él son tariffs, o sea, aranceles. Y me parece que sí estará afectándose el poder adquisitivo del estadounidense, la economía a nivel macro, en el sentido de que ha tomado dos decisiones que corren como gemelos. ¿A qué me refiero con esto? La deportación masiva, porque él ha declarado emergencia nacional la frontera sur, y estas deportaciones masivas impactan, por supuesto, a sectores como tiene que ver toda la parte de manufactura, agrícola, que se requiere esta mano de obra de este migrante, más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo, si nos cae bien o nos cae mal algún político o alguna medida, eso es la realidad. Tomar esta decisión de las deportaciones masivas tiene un alto costo para la economía interna de Estados Unidos. Sí, también, por supuesto, el país de origen de quien se envía estos migrantes porque dejan de recibir remesas y se convierte en un problema social de no saber, no tener un plan de qué hacer con los que reciben de vuelta. Y en paralelo, mientras se instaura estas medidas arancelarias a los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, donde Estados Unidos depende en gran proporción no solamente del producto terminado que le compra a China, Canadá o a México, sino de mucha materia prima que importa para después utilizarlo en su industria de transformación. Entonces, recordaremos que la pandemia nos dejó muy en claro la manera en cómo las cadenas de suministro están interconectadas. Hoy Estados Unidos, a través del presidente Trump, que quiere hablar de la era dorada de Estados Unidos, pues ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría. Ya no estamos en esa época de bonanza donde marcaba la agenda política y movía el tablero mundial, tanto en la parte geopolítica como geoeconómica. Hoy hay nuevos actores, nuevas crisis, nuevas amenazas, y Donald Trump, mientras siga viendo a Canadá y a México como los enemigos para poder seguir hablándole a su base electoral de que está cumpliendo con esta amenaza, pues es perder toda la perspectiva. 3 décadas ha durado el acuerdo trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos y ha habido grandes beneficios para los tres países. En el caso de China, pues sabemos perfectamente que es un tema mucho más profundo, mucho más allá de la seguridad nacional, tiene que ver también con esta confrontación geoeconómica, geotecnológica y en muchos ámbitos. Es un tema aparte y China hay que sacarlo un tanto de la ecuación, pero de todo lo que Estados Unidos importa y gasta $100, $43 se destinan a productos que provienen ya sea de Canadá, de China o de México. Entonces, sí va a doler, y no va a doler nada más una muela o la cabeza, va a doler los salarios, empleos que se pueden perder, las tasas de interés que pueden tener ajustes, puede también tener una caída al precio de las acciones de las empresas, sobre todo las grandes armadoras en Estados Unidos, que son Stellantis, General Motors y Ford. Va a doler en las empresas, en medidas que tendrán que ver cómo sacrificar a lo mejor ganancias para poder tener este colchón por lo que se estará pagando por aranceles. Es un tema mucho más profunda y tan se ha perdido la perspectiva en Washington de lo que implica en la economía, como también en México se ha perdido la perspectiva de que no es un tema comercial, sino los dos temas que se están reclamando desde Washington. México abrió las fronteras, eso es un hecho desde el año 2018 y hubo un acuerdo.
el oscurito del programa Quédate en México, que inclusive el exsecretario Mike Pompeo lo publicó en su libro, y México lo negó durante muchos años. Entonces, con mentiras, con medidas neoproteccionistas, con narrativas de neopopulistas de un lado y del otro, pues la verdad es que es muy difícil salir adelante. América del Norte lo que necesita es, en verdad, no solamente eliminar aranceles, sino apostarle por una verdadera cooperación en muchos temas de la agenda política. La agenda comercial sabemos que está cobijada por el TEMEC y que vendrá un proceso muy álgido en esta revisión cobijada por la cláusula Sunset, que está establecida así en este acuerdo trilateral. Pero pues Canadá también tendrá que enfrentar sus propias batallas de saber quién será el sucesor o sucesora de Justin Trudeau, si habrá o no elecciones anticipadas, si se esperarán hasta octubre. Y mientras tantas cosas en el tablero mundial están moviéndose, estos tres países deberían estar yendo de la mano y hoy lo que vemos es una gran división. Es inexplicable cómo esos tres amigos, como se les llamaba en su momento a las tres administraciones de Estados Unidos, Canadá y México, hoy parecen completamente enemigos. Aribel Contreras, gracias por haber estado con nosotros poniéndolo en perspectiva. Feliz tarde. Igualmente, un fuerte abrazo, Nicolás, y hasta pronto. Hasta pronto.